Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Con una semana más que interesante, empezamos. Esta semana fue muy importante para mí porque Picasso Bursátil cumplió 2 años y no quería dejar de agradecerles por toda la devolución que me hacen. Más allá de que Compresión Semanal es de los últimos proyectos que se agregaron junto a los gráficos, la enciclopedia, entre otras cosas más, quería compartirles algunos tweets que me llegaron de los espectadores de Compresión Semanal. Acá tenemos a Lucho, Javi, El Zorro, Gaby, Pat y Matías, pero hay muchos más. Es por esto que los invito a que me envíen fotos de dónde y cómo miran el resumen. Así armamos un collage con todas las imágenes para el video de la semana que viene. Sin más preámbulos, empezamos con los análisis y como siempre, en primer lugar, para ir de mayor a menor, empezamos por los índices de los Estados Unidos. La carta asignada a estos índices va a decir mucho de mi mirada hacia ellos, y es la carta del sube y baja. Venimos hablando en semanas pasadas de la fuerza del Nasdaq a comparación de otros índices. Sin embargo, esta semana el sube y baja se movió. ¿Qué quiero decir? Bueno, miremos el Standard & Poor's. Como lo tenemos en una compresión diaria, miremos las últimas 5 velas que son las de esta semana. Se observan 3 movimientos, la euforia inicial del lunes para cerrar negativa, luego la recuperación del martes y los últimos 3 días que se mantuvo en el mismo precio. En este caso, en la controversia de los alcistas y los bajistas hablarán de consolidación y los bajistas de la imposibilidad de poder sobrepasar la resistencia. Pero la realidad es que a grandes rasgos lo que vemos es una semana donde la caída del lunes ha podido ser revertida y consolidada. Al igual que en el S&P, el Dow Jones revirtió la caída post-euforia del lunes. Es más, cerró el gap anulando una posibilidad de isla de reversión bajista y cerró su precio por arriba de la media móvil de 200 diaria, cosa que no había podido lograr hacía semanas. En el gráfico señalo algunos de los intentos, pero en timeframes más chicos se ve incluso muchos más impactos. El panorama es mucho más alentador que días pasados cuando el Dow Jones no lograba quebrar la media. Y como toda resistencia que se convierte en soporte, ahora debemos cuidar nuestra zona de soporte para ver si se convalida en los próximos movimientos. Y como les hablaba de la carta del sube y baja, esta semana le tocó bajar al Nasdaq. Nuevamente nos concentramos en las últimas 5 velas y fíjense cómo la vela del lunes ha sido fuertemente bajista y luego el precio no ha podido revertirla. Pero sí se ha podido sostener en el rango de cierre de esa primer vela diaria de la semana. Si lo miramos de lejos, aún se puede observar como un descanso del precio, pero tampoco se puede descartar que un movimiento bajista pueda haber comenzado. La vela del lunes está catalogada como una pauta de reversión de tendencia, pero como siempre les digo, eso se debe complementar con otras herramientas técnicas. Y si unos suben y otros bajan, ¿no hay un desempate? Bueno, no es tan así, pero podemos aumentar las probabilidades de nuestro análisis mirando otros índices, por ejemplo. En este caso les traigo el análisis del índice Eurostoxx 50, que representa el promedio de las 50 empresas más grandes que cotizan en Europa. Lo interesante que vemos de esta lateralización del precio de este índice es que muestra lo difícil que se hace superar ciertas zonas claves. Fíjense cómo el precio se le dificultó el 38.2 y el 61.8 de Fibonacci de toda la caída. Incluso se le suma también la media móvil de 200 diaria y una zona de resistencia. El precio está aprisionado contra esa resistencia y superó mínimamente la media móvil de 200. La línea de tendencia no fue vulnerada y solo resta ver cómo continúa. Claramente está en una zona de definición. Volviendo al Nasdaq y su caída, acá les traigo un activo que dio que hablar en la semana, que son las acciones de Netflix.
La carta sin duda es la carta de El Freno, gran freno por cierto. La vela del lunes, como veníamos hablando, fue considerable y luego el jueves en el aftermarket salió la noticia de su balance. Aparentemente no fue lo que esperaban y el precio caía con fuerza. Y si hay algo que las redes sociales nos dan es la posibilidad de entretenernos un poco, y ahí aparece Picasso Bursátil y nuestro amigo Teddy Trader con el titular Gran serie para ver, el cual se me ocurrió representar después con una imagen. Veremos entonces cómo sigue esta serie en el próximo capítulo de Compresión Semanal. Se repite el patrón en las tecnológicas y este es el caso de Amazon, al cual le asigno la carta del terreno resbaladizo, con una caída desde el máximo del lunes de un 11% aproximadamente. La semana pasada hice un análisis de todo el sector del e-commerce para que puedan comparar entre sí los activos del mismo rubro. Si quieren verlo, les dejo el link acá en la parte superior derecha de la pantalla. Y el gráfico de la semana se lo llevaron las acciones de Adobe, empresa con muy buena capitalización en el índice Nasdaq vinculada con el desarrollo de software de diseño, ya sea gráfico, audio, video, etc. Obviamente le tengo un aprecio especial porque son las herramientas que uso habitualmente como el Adobe Photoshop o el Adobe Illustrator. El gráfico muestra el mismo patrón que veníamos hablando del Nasdaq, solo que en este caso el quiebre de una línea de tendencia interna hace quizás poner más dudas al alza en cuestión. La carta asignada es la carta claramente del comodín, que los invita a ver el artículo del análisis completo en la web picassobursatil.com y a seguirme obviamente en las redes sociales, en Twitter, en Instagram o en Facebook, lo que ustedes quieran. Y este momento solo lo generé para que no se olviden de suscribirse al canal de YouTube de Picasso Bursátil y activen la campanita, así les llega la notificación cuando subo un video. Solo eso, ahora sí, seguimos. Por otro lado, tenemos las acciones de Google, también dentro del Nasdaq, donde sucede algo interesante. Luego de cerrar la semana pasada en zona de máximos históricos, el precio se revirtió el lunes ya mencionado, pero el precio quedó aprisionado en un soporte de gran importancia. Es por esto que la carta asignada es la carta del enjaulado. El movimiento del precio, como se ve en el gráfico, le dio protagonismo a este soporte, y de su fortaleza dependerá la tendencia de este activo. Muy buena compresión semanal le asigno a las acciones de Moderna, luego de un gran comienzo de semana y una finalización aún mejor. La noticia de que Moderna ha producido una vacuna contra el coronavirus que produce una muy buena respuesta en el sistema inmune ha hecho saltar el precio por los aires con un alza de casi un 50% en la semana, rompiendo incluso máximos históricos con un volumen negociado muy por arriba del promedio. Ya venimos hablando de este activo e incluso en un capítulo hablamos de diferentes activos vinculados a laboratorios que desarrollan vacunas contra el coronavirus. Si quieren verlo, les dejo el link directo aquí arriba también. Con el pasar de los capítulos de compresión semanal se empiezan a acumular los activos de los que venimos hablando, y uno de ellos fue Virgin Galactic, donde el día viernes ha roto una resistencia de la que veníamos hablando. Un interesante movimiento dentro de esta película que estamos mirando. También les voy a dejar el link para que puedan entender de lo que estamos hablando sobre activos vinculados a la exploración espacial. Mientras, disfrutemos de este gran lanzamiento. La carta asignada es la carta de la película. Y claro que el aclamado por el público es la carta para el Merval cotizado en pesos, porque ha cerrado el día viernes por encima de una zona de resistencia, lenta y débilmente, pero lo ha hecho. Está vinculado a otros posibles factores, más adelante veremos algo que podría llegar a influir. Por lo pronto, tenemos el soporte marcado en caso de que tengamos que oprimir el botón de salida.
Actualizo el Merval en dólares con la carta de la pared. Las zonas marcadas y obviamente la media móvil de 200 diaria siguen como resistencia del índice de las acciones argentinas. El 38.2 pudo auspiciar de soporte, pero la zona de resistencia aún parece más sólida. Seguiremos esperando o tomando decisiones anticipatorias, alcistas o bajistas si así lo deseara. En las acciones del Banco Galicia, el concepto pullback es muy representativo para los bajistas. Los impactos del precio contra la media móvil de 200 diaria y contra la línea de tendencia apresuran a llamar a estos impactos como pullbacks en el precio. Otra clave para los bajistas es el cierre del precio por debajo de la media móvil de 200 diaria que había logrado superar durante la semana. La pregunta sería si no es apresurado determinar pullback a estos movimientos, ya que el precio quizás no haya caído lo suficiente para llamarlos de esta manera. Por el momento, pareciera que el precio se encuentra golpeando contra una pared y es por esto que la carta asignada justamente es la carta de la pared. El banco BBVA, por otro lado, se encuentra por arriba de la media móvil de 200 diaria y podría estar encerrado entre zonas claras de soporte y resistencia. Nuevamente, es importante poder mirar los activos del sector en relación para poder comprender mejor el panorama de un activo. Funciona así como ayuda complementaria. Analizamos las acciones de Pampa Energía en su ADR, quizás porque ya se ganó un lugar en compresión semanal y no porque haya sucedido algo en particular. Igualmente, recuerde que aunque un activo haya perdido tendencia de corto plazo o haya acortado su volatilidad, no es excusa para quitarlo de nuestro radar. Incluso muchas veces anticiparse un movimiento es menos arriesgado que hacerlo cuando el mismo se encuentra en formación. YPF también tiene su seguimiento y díganme qué se siente ver el precio en ese lugar, entre la espada y la pared, entre la resistencia y la línea de tendencia. Es por esto que la carta asignada es la carta del picante. Y si de interesante hablamos, llegó el momento de hablar de las monedas de la región. Fundamental mirarlas en conjunto para poder sacar conclusiones. El peso colombiano y el peso mexicano nos ponen de manifiesto una zona de resistencia y unas claras zonas de contratendencia. En el real, la situación es parecida, pero el precio parecería permanecer por arriba de la zona de resistencia, habiendo realizado un movimiento de recuperación aún mayor. El seguimiento en estos momentos resulta clave porque el impacto de los movimientos de las divisas impacta directamente en los activos de la región. Veremos entonces cómo continúa esta película. Para el caso del peso argentino, la caída previa no fue tan abrupta como lo habíamos visto en las otras monedas. Habíamos marcado hace unas semanas ese patrón de continuación alcista y cómo se comportaba el precio frente a la media que se ve en el gráfico. Ya posicionado por arriba del soporte y quebrado la contratendencia, aumentemos nuestro sistema de alertas y manejémonos con mucho cuidado. Bueno, recuerden mandar su foto de dónde y cómo miran compresión semanal para poder armar el collage para el próximo video. Y acá les dejo otros videos que seguramente les pueden llegar a interesar. Espero que les haya gustado y si no les gustó, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.